Pero con el paso de los años también se ha desarrollado algo en mi comunión, especialmente cuando yo le pido al Señor: Señor, dame un tema para estudiar con los hermanos, ¿cuál es el sermón del domingo? Entonces, por lo general, Él me da un texto o trae a mi corazón una palabra para compartir. Entonces, estaba orando el martes en la mañana por el tema de hoy, estaba pidiéndole al Señor, y a mi corazón vino con fuerza la frase que es el título del tema de hoy, que es arraigados y cimentados en amor. Estaba llorando cuando vino esa frase, que está por supuesto en la Escritura: arraigados y cimentados en amor. Entonces yo inicialmente le dije: uy, Señor, yo sé dónde está eso, y esa porción no es fácil de enseñar, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y yo lo que quiero es pedirle al Señor, o le pido al Señor, es que todos aquí podamos sumergirnos en la palabra. Por eso es tan importante que usted tenga el pasaje y que por favor no se distraiga en otra cosa, sino que todos nos podamos sumergir en la palabra del Señor. Y cuando pensaba en esto, arraigados y cimentados en amor, pues yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es creer y vivir el amor de Dios, creer en el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros, siendo ya cristianos, ante el momento de crisis pensamos que ya Dios no nos ama tanto? O a veces pensamos que somos súper indignos de la bendición de Dios. Es porque tenemos problemas en la revelación del amor de Dios. Y por supuesto que la más grande expresión o evidencia del amor de Dios fue el hecho de que Cristo haya dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la evidencia más grande del amor de Dios. Pero no nos podemos quedar solo allí. Tenemos que avanzar en experimentar el amor de Dios y crecer en la revelación de lo que es el amor de Dios. Así que vamos a desarrollar 4 cositas en esta porción de la Escritura. Y vamos a ver en primer lugar la oración del apóstol Pablo. Algunos dicen que Pablo no oraba, sino que él era una oración, porque ese hombre siempre estaba en comunión con Dios. Y con razón él escribió diciendo: orad sin cesar. Y también ver que Pablo no se dedicaba a la oración por cosas vanas o materiales. En la Escritura hay varias oraciones de Pablo, y él no se dedica a orar pidiéndole al Señor por provisión material. Claro que él mismo por el Espíritu Santo nos dice que debemos pedirle todo al Señor, pero sus oraciones eran para mí oraciones excelsas, oraciones sublimes, oraciones que por eso el Espíritu Santo permite que las aprendamos hoy. Así que vamos a ver esta oración del apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Detengámonos allí. Y lo primero que tenemos que destacar es lo que Pablo dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda alguna, doblar las rodillas es un acto de humillación, de reconocimiento. Pero el doblar las rodillas tiene que ir más allá de un acto. Tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo de corazón. Y es aquel momento en el que nosotros no solo reconocemos que Dios es todopoderoso, sino que reconocemos que dependemos de Dios, que necesitamos de su perdón, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de su dirección. Estamos hablando del apóstol Pablo, que incluso los demás apóstoles, él no estuvo con el Señor Jesucristo, él no fue uno de los 12, pero los 12 lo respetaban a él. Los 12 reconocían el apostolado a los gentiles que el Señor Jesucristo le había entregado. Pero este hombre, a pesar de ser ese tremendo apóstol, a pesar de tener una reconocida influencia e importancia en la iglesia de aquella época, él renuncia a todo eso para doblar sus rodillas. A veces a nosotros nos hacen daño los títulos,
nos suben por allá como a una altura, ¿no? Y miramos incluso a los demás, parecemos los escribas y fariseos, miramos a los demás con desdén, ¿no? Los vemos como lejos de Dios, como distantes. Pero aquí estamos viendo a un hombre que se humilla delante de Dios. Y es que, hermanos, la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero Dios da gracia al humilde. Es necesario que nos despojemos del orgullo, de la soberbia y de la autosuficiencia, y que reconozcamos que separados de Dios nada podemos hacer. Es muy importante tener en cuenta además que estamos leyendo la carta a los Efesios, y esta es una de las llamadas epístolas de la prisión, porque Pablo estaba en una celda por predicar el evangelio. Pablo estaba preso. Pero es interesante ver que desde esa celda este hombre no se pone a quejar, este hombre no murmura, no expresa que esté disgustado con Dios, ni que le haya tocado que vivir el encarcelamiento por predicar a Cristo. Lo que estamos viendo es que este hombre comienza a levantar una oración, este hombre comienza a adorar a Dios, y esa como que era la herramienta de él, porque cuando estuvo preso también en Filipos con el profeta Silas, dice que ellos desde la celda levantaron himnos a Dios. Todos aquí vamos a enfrentar dificultades, todos, lamentablemente los obstáculos son parte del camino. El asunto es cómo los enfrentamos, y ahí sí hay diversidad de actitudes, pero lo correcto es fortalecernos en el Señor en oración y adorar su nombre, aunque el tiempo que estemos viviendo no lo podamos entender. Pero el corazón que logra confiar en el Señor no se queja ni murmura, más bien adora a Dios, y que se haga la buena voluntad del Señor. Y esto que estamos leyendo se convierte en un ejemplo para nosotros. Orar y adorar en tiempo de dificultad. El verso número 15 dice: de quien toma nombre toda familia, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Entonces hay familias en la tierra y hay familias en los cielos. Está leyendo conmigo, ¿no? Toda familia en los cielos y toda familia en la tierra. Conocemos las familias de la tierra, pero nos habla de las familias en los cielos. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando allí habla de las familias en el cielo, no necesariamente se hace referencia a la familia que nosotros tradicionalmente conocemos, la que constituyó nuestro buen Dios, un padre, una madre, unos hijos. Aquí hay que tener en cuenta que la palabra familia se traduce de un término griego que es patria. ¿Sabía usted que patria es un término griego? Y la palabra patria en la Biblia significa además tribu, linaje, clan. Entonces hablamos de las familias en la tierra y de esos clanes o de esos grupos celestiales. Hablamos de los querubines, de los serafines, de los ángeles, de los seres celestiales. Y lo importante es que tanto los seres celestiales como los seres terrenales, todos venimos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Todos venimos de Él. Lo que pasa es que el pecado nos alejó, pero Jesucristo el Señor vino para llevarnos nuevamente al Padre Celestial. Entonces, Pablo está comenzando aquí su oración. Y como bien les decía ahora, él estaba en una celda, él estaba en una prisión. El prisionero estaba orando por los que estaban afuera, porque la riqueza espiritual, la riqueza de Dios que había en él, lo hacía libre, más libre que los que estaban afuera. Por eso es tan importante, hermanos, trascender el hecho de simplemente asistir a la iglesia. Necesitamos más de Dios. Y vamos a ver aquí, en segundo lugar, qué es lo que Pablo le comienza a pedir a Dios. Vamos al punto número 2 y vamos a ver las peticiones de Pablo, qué es lo que él está pidiendo, porque yo creo que aquí todos nosotros dedicamos buena parte de nuestra oración a pedirle a Dios lo material, ¿sí o no? Señor, yo te pido que me bendigas hoy, y el 99% de esa petición de bendición tiene que ver con lo material. De hecho, hemos concluido que bendición significa buena economía. ¿Cómo estás? Bendecido si la billetera está gorda.
Si no está gorda, entonces no estoy bendecido. Y hemos lamentablemente caído en el error de deducir, o mejor llevar como a que la bendición es solo dinero, solo lo material. Esa es una faceta y Dios nos quiere bendecir, yo siempre lo digo, pero no es la prioridad. Tenemos que como cambiar nuestra perspectiva de lo que para Dios es riqueza. Porque hay grandes tesoros, hermanos, hay grandes riquezas. Una de ellas se llama paz. Hay hogares que son ricos materialmente, pero pobres en armonía, pobres en unidad, pobres en paz. Entonces no solamente cuando hablamos de riqueza estamos hablando de eso. Por eso este hombre comienza a pedir algo especial. Vamos a ver lo que Pablo pide y vamos a ver aquí también esas revelaciones que Dios nos quiere dar. Efesios capítulo 3. Vamos a leer el verso 16. Lo primero que vamos a destacar es que aquí dice para que os dé. O sea, Pablo reconoce que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Nada tenemos que no venga de Dios. La sabiduría, la fortaleza, la familia, el hogar, el matrimonio que tenemos, las bendiciones que recibimos, todo viene de Dios. Por tanto, no debemos conducirnos como si no lo hubiésemos recibido. Dios nos da por su gracia y por su amor. Y Pablo, por favor, imagínenselo en una celda, porque así dice la Escritura, dobla sus rodillas y comienza a orar y le dice: Padre, yo te pido que les des. Pero Pablo aquí no dice: Señor, dales el mejor carro, el último modelo, que venga con un radio que suene más que la discoteca. Señor, yo te pido que les mandes de a un costal de dólares, Señor, ahora que está más caro, mejor, Señor. Mándales. No. Y yo aquí con esto no estoy haciendo una apología a la pobreza, hermanos. Ustedes me han escuchado predicar. Creo firmemente que Dios nos quiere bendecir, pero que quede claro que Jesús llamó a eso añadiduras. Buscad primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. No pongas tu corazón en las añadiduras, porque las riquezas son inciertas. Pon tu corazón en el Dios vivo, en el Dios poderoso y eterno, en aquel que vive y permanece para siempre. Y le dice: Señor, yo te pido que les des, verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Óigame, hermano. Señor, por favor, dales y que todo sea conforme a tus riquezas de gloria. Entonces, Pablo aquí no está relacionando las riquezas de gloria con las riquezas terrenales. Las riquezas de gloria son sublimes, son puras, son celestiales, las riquezas de gloria. Conforme a ellas, Señor, yo te pido que les des. Dice el verso 16. ¿Qué es lo que él pide que les dé? El ser ¿qué? Fortalecidos con poder. El ser fortalecidos con poder, dice aquí, en el hombre interior por su espíritu. Yo voy a decir algo que de pronto no cae bien, pero la mayoría de nosotros cometemos el error de poner nuestros ojos en la parte externa de una persona. Juzgar a la persona por su vestido, por su rostro, por su semblante, como le sucedió al profeta Samuel. Y dijo: oh, este es el primogénito de Isaí, es grandote, de buena estatura, pinta, este es el que va a ser el rey. Samuel, estás mirando lo de afuera, yo miro el corazón. Y por eso a veces nos sentimos frustrados, porque ponemos nuestra valía en lo externo, pero lo más valioso va por dentro. Escribas y fariseos miraban a Jesús y decían: ¿cuál rey? ¿Cuál Mesías? Porque miraban lo de afuera, pero la plenitud de Dios iba por dentro.
Así que tenemos que aprender a juzgar, aprender a discernir más bien. Aprender a discernir no es por lo externo, déjate guiar por el Espíritu. Porque hay personas, y no hablo en sentido material, que son mucho más ricas que nosotros. Ahora, dice aquí que el objetivo que perseguía Pablo al orar es que dice, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por quién? Esa palabra espíritu está con E mayúscula, por lo tanto es un título del Espíritu Santo. El que nos fortalece a nosotros es el Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, cultivar la relación con el Espíritu Santo, darle relevancia e importancia en nuestra oración al Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Eso no debe ser solamente un conocimiento, sino una experiencia, una vivencia. Eso es parte de la comunión con Dios. Dice ahora el versículo 17. A mí, yo cuando leí esto, yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? Voy a leer de nuevo el 16, pero nos vamos a centrar en el 17. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esa fue la frase que Dios trajo a mi corazón cuando yo estaba pidiéndole el sermón. Y escuché, aquí en mi corazón, arraigados y cimentados en amor. Pero la primera parte del versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia, los hermanos en la iglesia de Éfeso ya eran cristianos, ya habían nacido de nuevo, ya tenían a Cristo en sus corazones. Entonces, ¿por qué pedirle a Dios para que habite Cristo en sus corazones? ¿Por qué pedirle al Señor que habite Cristo en el corazón de los que ya son cristianos? Es interesante, ¿no? ¿Cómo comprender eso? Señor, yo te pido que habite Cristo en sus corazones si ya no son cristianos. Esto se despeja cuando miramos lo que significa en el griego la palabra habitar. Entonces, miremos aquí, yo traje obviamente el significado. La palabra habitar en ese texto se traduce del término griego katoikeo, que significa, mire acá, morar fijamente, residir permanentemente, establecerse. Koitokeo es el antónimo de peregrino. Entonces, cuando Pablo está orando y le dice, Señor, yo te pido que habite Cristo en sus corazones, está diciendo, yo te pido que Él viva permanentemente en ellos. Yo te pido que Jesús no sea un peregrino. Un peregrino es el que va de paso. Y yo pensaba, Dios mío, ¿en cuántos corazones esto se vive? Cristo es un peregrino. Cristo llegó de visita, pero pasó porque la persona no quiso permanecer en él. La persona no quiso entregarle su corazón, su vida, para que Cristo morara fijamente, para que Cristo viniera a ser un residente permanente. Y es por eso que encontramos a personas en la iglesia que solo siguen a Jesús 6 meses, o que siguen al maestro de febrero a junio porque llegan las ferias, de agosto a noviembre porque llega diciembre. De pronto algo sucede en la iglesia, no lo saludaron, se sintió mal, ay, no vuelvo a la iglesia, me decepcionaron, hirieron mi corazón, yo por allá no vuelvo, y se alejan de Cristo. Entonces, para aquellos corazones Jesús fue un peregrino, uno que pasó, uno que vino a su casa,
pero no se quedó morando allí. Y yo pensaba, Dios, si Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, hermanos, el avivamiento primero fue en Jerusalén, luego fue en Antioquía y luego fue en Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia apostólica muy fuerte, porque tuvo como pastor a Pablo varios años. La historia enseña que esta iglesia se convirtió en el centro de evangelización después de Jerusalén, después de Antioquía. Pero en esta iglesia había quienes permitían que Jesús viniera solo por un rato. Y Pablo, sabiendo esto, decía: Señor, yo te pido que Cristo venga a morar en sus corazones permanentemente. Y yo le pido a Dios, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo le pido a Dios que nos ayude a permanecer en su camino y que nos ayude a seguirlo, a servirlo, aunque obstáculos aparecerán, pero más grande es el poder de nuestro Dios, y que podamos llegar a los últimos días de nuestra vida con la fuerza para abrir nuestros labios y declarar: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de Reyes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que podamos mantener nuestro corazón avivado en el Señor, fortalecido en Jesucristo. Porque muchas cosas aparecen en el mundo, muchas alternativas y el diablo trae a nuestro caminar. Pero un corazón enamorado de Jesucristo no se dejará engañar. No se dejará engañar. El Señor Jesucristo es nuestro principio y nuestro fin. Él es el alfa y la omega. Él es nuestro todo. Y sin Él la vida no tiene sentido. Vamos a ver en tercer lugar, o tratar de responder a esta pregunta: ¿cómo ser llenos de toda la plenitud de Dios? Porque podemos decir: yo quiero más de Dios. Y yo creo, hermanos, que esa actitud debemos tenerla toda la vida. Yo quiero más de Dios, yo quiero más de Jesucristo, quiero aprender más de Él, quiero seguirlo, quiero tener un corazón enamorado de Jesús. Y a veces, de hecho, el Señor luego le llamó a esta iglesia. Jesucristo luego le llamó la atención y ¿qué le dijo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, porque si no, quitaré el candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, no podemos nosotros conformarnos con nada menos que crecer hacia la plenitud de Dios. Y miren esta belleza. Efesios capítulo 3, versículo 17, la segunda parte, y luego leemos el 18. Dice la segunda parte del verso 17: a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Esa frase a mí se me quedó, ¿no? Arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender. O sea, que si yo reflexiono en esa frase, plenamente capaces de comprender, quiere decir que hay niveles de comprensión, hasta que se llega al ser capaces plenamente de comprender. Dice verso 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Eso, amén. Los que hemos sido apartados para Dios. Dice aquí: capaces de comprender con todos los santos. Mire lo que dice: cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer que el amor de Cristo. Entonces, hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es esa primera obra de amor que yo entiendo, de la cual yo me apropio, porque creo que la sangre que derramó me limpia de pecado. Entonces, sin obras, pero por la fe recibo salvación. Ese es mi primer paso en el más excelente camino. Es por eso que Pablo dice: yo lo tengo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor y Salvador.
Entonces, la cruz de Cristo, el arrepentirnos, el acercarnos a Él y recibir perdón, es solo el primer paso del más hermoso camino. Dice, verso 19, y de conocer el amor de Cristo. Así que les quiero decir algo con toda certeza. Todavía no hemos conocido todo el amor de Cristo. Esto apenas está empezando. Y de conocer, verso 19, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El conocer el amor de Cristo supera, excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos. Diga conmigo, llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora le pido al Espíritu Santo que me ayude aquí a explicarles aquí esta parte. La primera frase, y era lo que venía a mi corazón: arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigados nos lleva a pensar en las raíces de los árboles. De hecho, la palabra griega allí para arraigados significa echar raíces. Es fortalecer nuestras raíces en el amor de Cristo. Así como los árboles, a través de sus raíces, obtienen el agua y los nutrientes de la tierra, nosotros tenemos que arraigarnos en el amor de Cristo para tomar de Él toda la vida que tiene para nosotros. Así como esos gigantes que a veces vemos, me refiero a esos grandes árboles, tienen unas raíces impresionantemente grandes. Asimismo, nosotros tenemos que crecer en el Señor para que, arraigados en su amor, seamos llenos de la plenitud de Dios. Una de las cosas que hace el diablo es atacar la identidad del cristiano. Es atacar la fe y la certeza, la revelación del amor de Dios en él. Entonces, acude a sus complejos, acude a sus heridas, acude a sus traumas, acude a aquellas cosas que están mal en su corazón, a sus vacíos, para hacerle pensar: Dios no te ama, Dios no te cuida, Dios no te escucha, vete a comer un gusanito. Y claro, cuando estamos en el marco de la depresión que todos hemos vivido, y sepa que la depresión es cíclica, así que ya va a querer volver, el asunto es cómo vas a estar tú para recibirla. Entonces, en ese marco de depresión, claro, viene todo eso y el cristiano termina creyéndolo, aceptando eso. Y es por eso que Pablo dice: Señor, arráigalos en tu amor, que se alimenten de tu amor, que sus nutrientes, que su fortaleza venga de tu amor, porque Dios es amor. Entonces el amor nos hace seguros en Cristo. No hay miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el cristiano está seguro, el cristiano está firme, el cristiano tiene la certeza de quién es su Dios. Y que si bien es cierto pasará por tiempos de prueba y de adversidad, más grande es el que está en él que el que está en el mundo. Y algo maravilloso, a no ser que sean raíces aéreas, la mayoría de los árboles, sus raíces son subterráneas. Sus raíces no se ven, pero ahí están. Así que usted va a pasar por momentos donde Dios va a trabajar en su corazón, procesos duros, difíciles, los va a vivir quizá a solas. Va a llorar, Dios le va a quebrar el orgullo, la soberbia. A nadie nos gusta eso, pero es necesario. Es necesario. De pronto hay aquí a quienes no les gusta la habichuela cocinada, con 3 porciones de zanahoria, una hoja verde grande encima y una tajada de tomate para darle color. Dicen: no, a mí no me gusta eso. Pero todos aquí sabemos que eso es muy bueno para la salud. Entonces échemele algo encima ahí para tratar de... porque es importante. Así que hay ciertas etapas en nuestra vida que no nos gustan,
pero son parte del menú, son parte del proceso, y Dios trabaja en nosotros. Y usted se irá a su cuarto a buscar a Dios, a orar, y para muchos usted será anónimo, nadie lo va a tener en cuenta, y usted está en su batalla de oración. Pero quiero decirle que esos son los tiempos más importantes. Cuando nadie ve eso, ¿sabe qué es lo que la gente ve? La gente ve el fruto, ve el árbol grande, ve el árbol frondoso, se quiere tomar la foto, pero nadie sabe lo que hay detrás de eso. Las raíces son las cosas más importantes, porque son las que sostienen al árbol, ellas sostienen al árbol. Y es por eso que Pablo oraba y decía: Señor, yo te pido, arráigalos en amor. Señor, yo te pido que además los pongas en un cimiento de amor. Por eso dice cimentados en amor. Y el cimiento es eso, la base, el fundamento. Por eso es que una propiedad, una construcción, hay que hacerle buenos cimientos, porque si no, eso se viene abajo. A veces nosotros somos cristianos, hermanos, que cualquier cosita nos saca del camino. Cualquier obstáculo nos saca del camino. ¿Qué significa eso? Eso, le faltan más raíces, le falta más cemento a ese cimiento. Y gloria a Dios por todas las herramientas que Él utiliza para llevarnos a crecer. Y dice aquí: el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Volvamos por favor al verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Si observan ustedes esas medidas, uno las observa así de primerazo, y lo primero que uno ve es como un cubo. No, la altura, la anchura, la longitud, ¿verdad que sí? Y en alguna ocasión les compartía que en el Antiguo Testamento, según el primer libro de Reyes, capítulo 6, cuando Salomón construye el lugar santísimo, era un cubo. Medía 20 codos de largo, 20 codos de ancho, 20 codos de longitud. Era un cubo. Y el sumo sacerdote entraba allí para ministrar la presencia de Dios. Vamos a mirar esta imagen. Entonces nos dice: el lugar santísimo, como medía 20 codos, y cada codo, una medida lineal bíblica de 45 centímetros, quiere decir que 20 codos equivalen a 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 9 metros de altura. Esas eran las medidas del lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Esta figura que tenemos allí es una figura del templo o del tabernáculo. Entonces acá al principio está el altar del holocausto, la fuente de bronce, luego sigue el lugar santo, y en ese marco amarillo le encerré el lugar santísimo, el cual mide 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Era como un cubo, ¿sí? Y allí entraba el sacerdote. Pero observen algo. ¿Sí nota que son 3 medidas? 3 medidas, y cada medida de 9 metros. Son 3 nueves. ¿Me está siguiendo? En la Biblia los números tienen un significado especial, igual que los colores, los materiales, los símbolos, etc. En la Biblia el número 3 hace referencia a la Trinidad, hace referencia a la perfección y hace referencia al testimonio. Y el número 9 hace referencia a la gracia de Dios. 9 son los dones del Espíritu Santo, 9 son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, y Jesucristo murió a la hora 9. Entonces, ese lugar, cuando el sacerdote ingresaba, él estaba percibiendo la presencia de Dios en su plenitud, la presencia de Dios que venía sobre él por su gracia, porque era por la sangre del Cordero que él podía ingresar. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora la pregunta es: ¿por qué Pablo le añade una medida? Vuelva a leer conmigo Efesios 3:18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, 1,
la longitud 2, la profundidad 3 y la altura. ¿Sí nota que hay 4 medidas? Dice, para conocer el amor de Cristo. Entonces en el Antiguo Testamento habían 3 medidas, pero aquí Pablo ya nos habla de 4. ¿Y cuál añade? La profundidad. Muy bien. Entonces hay un ancho, hay un largo, hay un alto, y ahora dice, hay una profundidad. Entonces, viéndolo así, permítame, yo me explico así. Viéndolo de esa manera, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía la cobertura aquí, la cobertura acá y la cobertura aquí, no allá. ¿Por qué? Porque él está ministrando en la tierra. Él está ministrando en un sacerdocio terrenal, levítico. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros ya entramos a seguir a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo el Señor, según el orden de Melquisedec, en un santuario celestial. Es un sacerdocio diferente. Ahora, yo pensaba, la profundidad nos habla de esa porción de tierra, lo que está allá abajo. ¿Qué hay debajo de la tierra? El inframundo. De allá es que los hechiceros llaman y hacen subir a los demonios. En la tierra es donde los satanistas hacen sus pentagramas y consagran a sus súbditos, a sus siervos, a sus discípulos, consagran a los niños, etcétera. Nos habla del poder del inframundo, pero ahora el poder de Dios nos cubre al frente, atrás, al lado, arriba y abajo. Y por eso Pablo dice, Señor, yo te pido que la iglesia de Éfeso pueda entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Entonces yo puedo decir que ahora el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el redimido por la sangre del Cordero, está completamente cubierto por el amor de Jesucristo. De manera que nada de lo creado en la tierra ni en el cielo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el cristiano tiene que apropiarse de eso, llenarse de eso. Porque en el Antiguo Testamento estuvo esto, pero ahora vino el Cristo de la gloria. Él nos cubre con su amor y nosotros hemos venido a ser ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, cuando ellos consagraban esto, la gloria de Dios llenaba esa casa, y era tal la presencia de la gloria de Dios en esa casa que los sacerdotes no podían entrar. Pero ahora ya no hablamos de esa casa, nosotros hemos venido a ser templo del Espíritu Santo de Dios, y aquí dice que si comprendemos el amor de Cristo, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces nosotros no oramos por orar, no venimos a la iglesia para cumplir con la obligación, no estamos buscando a Dios porque qué dirá la gente, es porque sabemos que necesitamos a Jesucristo y que Él tiene un plan maravilloso, y es llenarnos de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo es fundamental, porque el amor de Cristo nos lleva a ser maduros. Tiene que haber madurez en el cristiano. Hermanos, el que es gobernado por el amor de Dios perdona. Porque el que no perdona a su hermano es homicida. El que no perdona a su hermano es como Caín, del maligno. Entonces, cuando nos llenamos del amor de Dios, perdonamos. Tenemos la capacidad de tolerar. Cuando el cristiano se transforma por la ira, cuando el cristiano se quiere desquitar, cuando el cristiano se siente feliz porque el otro la embarró, le fue mal, déjeme decirle, no está caminando conforme al amor de Dios. Y a veces, hermanos, podemos llevar 25, 28 años en la iglesia y todavía andamos con resentimientos. 37 años de casados. Y todavía yo me acuerdo, mi hijo, que fue en el 79, yo sí me acuerdo. ¿Se acuerda que era un diciembre que vino su tía, la que estaba en Estados Unidos, y que trajo 2 niñas? Yo sí me acuerdo. No, ya.
que me cae mal tal hermano. Ya, despójate de eso. Deje de mirar los defectos de la iglesia y mira el perfecto amor de Jesucristo el Señor. Y termino con el punto número 4. Vamos a leer acerca del ilimitado poder de Dios. Pablo termina esta porción. Algunos dicen que en realidad estos 2 versículos son la conclusión del capítulo 1, 2 y 3 del apóstol Pablo. Leamos Efesios 3, 20 al 21. A mí me encanta esta parte. Dice: y a aquel que es poderoso, ¿cuántos saben que Jesucristo el Señor es poderoso? Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Él puede hacer todas las cosas, mucho más, hermanos, mucho más, no solamente más, mucho más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Usted se va a pedirle al Señor: Señor, yo quiero crecer en ti, yo quiero crecer en tu amor, quiero crecer en tu plan para mi vida. Con todo respeto, no sé cuántos aquí le dedican tiempo a la oración pidiéndole a Dios que Él cumpla su propósito en su vida. Porque a mí se me hace que la mayor parte de nuestras oraciones es: Señor, manda la plática para los recibos. Dios mío, Señor, hay que pagar el semestre de mi hija. Dios mío, por favor. Y pedimos cosas materiales y hay que hacerlo. Pero qué bueno que usted grabara su oración media hora y que luego la escuchara. Yo creo que sentiríamos vergüenza ajena, porque nos concentramos en pedir muchas cosas materiales. Qué bueno dedicar un buen tiempo para decir: Señor, mueve tu mano, mueve las circunstancias, apareja las cosas, acelera los tiempos, mueve tu mano de poder y cumple tu plan en mí. Aquello que escribiste en tu libro, desde antes de la fundación del mundo, yo te pido: mueve tu mano y cumple tu propósito en mí. Y si el enemigo se ha levantado para detener tu plan en mi vida, destrúyelo con tu mano de poder. Levántame y ayúdame a avanzar hacia tu propósito. Y decirle: Señor, yo quiero que me des revelación. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que poderoso es Dios para darte mucho más de lo que tú pides o entiendes. Dice aquí: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder. Ay, hermano, según el poder que actúa. Hermanos, no dice que actuará. Según el poder que actúa en nosotros ya está actuando el poder de Dios. Y él termina diciendo: a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Al que vive y reina para siempre, al que murió y resucitó de entre los muertos, al que está sentado a la diestra del Padre, al que volverá por su iglesia, a él sea toda la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros tenemos que apropiarnos de eso, de lo que Cristo logró, de lo que Cristo alcanzó. Hermano, cuando usted esté así enfrentando un tiempo de adversidad, de problema, y usted se sienta mal y que se siente desfallecer y que le dejaron solo y que usted está sufriendo, acuérdese de esto: el poder de Dios ya actúa en ti. Cuando estés orando en tu habitación, cuando estés clamando, acuérdate que Él te cubre arriba, a los lados, abajo. Él te cubre con su amor. El enemigo no te puede tocar. Y si el enemigo se levanta, pues lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Pero lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue único,
y todo lo hizo por amor a ti.